Este programa ha sido organizado y producido por el Movimiento Gnóstico Internacional, organización científica y cultural al servicio del espíritu. Nos preguntaremos en estos minutos qué es la gnosis. La gnosis es el conocimiento expresado que trasciende a toda limitación racional y sistemática. Los conocimientos gnósticos apuntan a la realidad y se escapan del puro literalismo. Además, la gnosis busca quitar la impotencia del mundo para levantarse en grande. También el conocimiento gnóstico es integral y síntesis, es lo opuesto a la ignorancia. Finalmente diremos que la gnosis busca la regeneración del ser humano sin distinción alguna, busca formar un hombre superior en los niveles físico-mental, psicológico y espiritual. Ciencia. Vía nominal se verifica con frecuencia el maravilloso fenómeno de poder obtener una imagen fotográfica sin el importante elemento luz, siendo esta sustituida por una concentración mental efectuada en plena oscuridad y ante o en contacto corpóreo con una película sensible y virgen, que a continuación se revela en un cuarto oscuro, lográndose así la fotografía del pensamiento. La luz invisible es producida por irradiación psíquica o por pensamiento de característica lumínica. Fernando, ¿qué opina la gnosis con respecto a este fenómeno? Con relación a tu pregunta, te diré que habrá personas quien opinan que es la mente. Sin embargo, la mente no es sino el maravilloso aparato en el que se producen las imágenes, mas no la que las origina. A semejanza de la televisión, la mente corresponde al aparato en el que vemos las imágenes, pero nunca la estación televisora, y menos aún la que motiva las imágenes. La ciencia gnóstica afirma que es el yo, el ego, el que surge de la inconsciencia y el dolor, es decir, el que produce obscuridad en nuestra psiquis y del cual debe el hombre liberarse. Filosofía. La verdad es lo desconocido de momento en momento. Es radical. De hoy que tenemos al científico y filósofo contemporáneo Samael Aun Weor, queremos aprovechar su presencia para hacerle un tipo de preguntas de interés mundial. ¿Nos podría decir usted, doctor Samael Aun Weor, qué es la entropía? Ciertamente, la entropía es un proceso desordenado, involutivo. Incuestionablemente existe entropía dentro de nuestra idiosincrasia psicológica cuando no trabajamos sobre sí mismos, cuando no buscamos una transformación radical, cuando nos contentamos ser así como somos. Por estos tiempos, todo marcha en forma descendente, desordenadamente, involutivamente. La entropía tiende a igualar todo. Así vemos que después de un largo proceso involutivo llega la muerte. No es pues extraño que todo quede igualado. Si colocamos una marmita llena de agua caliente junto a otra llena de agua fría, obviamente se producirá cierto desorden involutivo, decadente, en las dos marmitas. Al fin, después de todo, quedan completamente igualadas. En forma análoga diremos que si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, si no buscamos una transformación radical de toda nuestra idiosincrasia psicológica, a la larga
Los habitantes de este planeta Tierra quedaremos todos igualados. Seremos la muerte misma. Y eso sería lamentable. Doctor, entonces el hombre del siglo XX tiene que llevar la filosofía del sacrificio para poder vivir a gusto. Obviamente, sin sacrificio no podría haber transformación. Necesitamos sacrificarnos si es que queremos transformarnos. Precisamente, en estos momentos nuestra Tierra toda marcha de acuerdo con la ley de la entropía. Eso es incuestionable, indubitable. Es claro que se va a necesitar de un gran sacrificio a fin de que esta Tierra se transforme. Y ese sacrificio será una gran catástrofe. El sacrificio en sí es grandioso. Por ejemplo, el petróleo, dijéramos, es sacrificado en la locomotora en aras de la fuerza motriz y de la velocidad. En el sacrificio, una fuerza inferior se transforma en una fuerza superior. Si nosotros no sacrificamos nuestros deseos animales, nuestras pasiones brutales, nuestros odios, nuestros egoísmos, nuestras violencias, no podremos transformarnos. Así pues que en el sacrificio se verifica un fenómeno de transformación. Es por medio del sacrificio como nosotros podemos libertarnos totalmente de la ley de la entropía. Sin el sacrificio tendremos que marchar en forma descendente, involutiva, decadente. Y esto inevitablemente. Ha llegado pues la hora de comprender la grandeza del sacrificio. Eso es obvio. Ya que se habla de catástrofes, profecías y otras cosas raras que atemorizan a la humanidad, ¿nos podría decir algo sobre Miguel de Nostradamus, doctor Samael Aumbeor? Con mucho gusto. Resulta que Miguel de Nostradamus fue un gran médico astrólogo de la Edad Media. Se educó en la sabiduría de los egipcios. Dicen que pasaba las noches enteras mirando fijamente y sin parpadear el agua contenida en un cazo de cobre. Afirman algunos que en esa agua lúcida pudo él ver con entera claridad meridiana los acontecimientos del futuro. Así pues, Miguel de Nostradamus fue un gran vidente, eso nadie lo puede negar. Hasta la fecha, todas las profecías que Miguel de Nostradamus hizo se han cumplido matemáticamente. Profetizó también la Segunda Guerra Mundial y dio hasta el nombre de Hitler, con excepción de una letra equivocada. Creo que más bien los equivocados fueron los traductores, entre paréntesis. Y no hay duda de que habla de cumplirse la terrible profecía del futuro, la del famoso 1999. También pronostica la Tercera Guerra Mundial y muchos otros acontecimientos de índole extraordinaria. Para mi modo de ver y de entender las cosas, estamos en los tiempos del fin. Las gentes creen que los tiempos del fin serán dentro de unos cuantos miles de años. Más se equivocan. Doctor, ya que mencionó lo de la Tercera Guerra Mundial, los científicos modernos la comentan mucho. ¿Es cierto que habrá una terrible Tercera Guerra Mundial? Eso es indubitable. Miguel de Nostradamus profetizó la primera y la segunda y también la tercera.
Grandes sabios del pasado ya habían profetizado 3 guerras mundiales para el presente siglo. Yo creo que la peor va a ser la que viene, la tercera. Será un verdadero holocausto atómico, espantoso. Desaparecerán las principales ciudades del mundo con las explosiones nucleares. Lo más grave de todo es la contaminación radioactiva. Con la tercera guerra mundial se contaminará la atmósfera en forma espantosa. La radioactividad infectará completamente el aire, las aguas y en general todo lo que existe. Las lluvias, por ejemplo, que tendremos serán radioactivas. Las cosechas se perderán. Y se perderán sencillamente porque nadie podrá utilizarlas. Eso es todo. Eso de tener uno que comer alimentos contaminados por la radioactividad es gravísimo. Mas así sucederá. No hay duda de que esta tercera guerra mundial está a las puertas. Por otra parte, en estos tiempos hay hambre, desolación, seria, espantosa, crisis de valores, etc. Todo esto nos va orillando poco a poco hacia la tercera guerra mundial. Incuestionablemente, cada uno de nosotros carga dentro de sí los factores que producen guerra. Egoísmo, odio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nos podría decir, doctor Samael Aumbeor, cómo van a intervenir en esos momentos de conflictos mundiales, ahora que se habla tanto de los extraterrestres, si ellos van a intervenir en nuestro favor o, por el contrario, van a ayudar más a nuestra destrucción? Bueno, las gentes tienen tantos conceptos sobre esta cuestión de los extraterrestres que bien vale la pena analizar, aunque sea un poquito. En nombre de la verdad diremos que los extraterrestres existen, aunque los escépticos duden. Esto de los extraterrestres está ya completamente demostrado. Ahora, en lo que a mí atañe, les tendré que decir que a mí me consta la existencia de los extraterrestres, porque yo estuve en contacto personal en el Distrito Federal, allá en el desierto de los Leones, con una nave de viajeros intergalácticos. Nunca he contado estas cosas, porque no veo un motivo como para estar relatando esta historia a todas horas. Ahora bien, lo que sí quiero decirles a ustedes en forma enfática es que ellos quieren ayudarnos. Y no tiene nada de raro que tengan que intervenir en el momento en que nosotros nos precipitemos en el gran holocausto atómico. Ellos siempre han ayudado a la humanidad. Surcan el espacio por todas partes. No es la primera vez que nos visitan. Siempre nos han visitado y siempre nos seguirán visitando. Indubitablemente no pueden dejarnos abandonados. Tendrán que intervenir para ayudarnos. Son hombres, en el sentido más completo de la palabra, pero hombres verdaderos. Hago cierto énfasis en esta afirmación, porque sucede que nosotros los terrícolas somos más bien animales intelectuales. Y eso es todo. Doctor, se habla mucho del planeta Hercóbulos o planeta rojo, llamado así por los científicos. ¿Es cierto que este planeta chocará con la Tierra? Bueno, lo que usted está diciendo está ya debidamente comprobado en todos los observatorios del mundo. Mas quiero aclarar que el choque será de tipo electromagnético. No es un choque físico de masas. Es claro que si el planeta Hercóbulos pasa demasiado cerca de nuestro planeta Tierra, tiene que producirse una catástrofe. Sucede que Hercóbulos es un mundo gigantesco. Podríamos aseverar que es varias veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Y al pasar cerca a nuestro mundo,
tendrá que producir una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán derecho y las tierras actuales se sumergirán entre el fondo mismo del océano. Mas antes de que venga la catástrofe de la revolución de los ejes de la Tierra, el fuego entrará en actividad. Indubitablemente, conforme Hercólogo se vaya acercando, el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo saltará a la superficie. Y entonces aparecerán volcanes en erupción por todas partes, acompañados de fuertes terremotos, y caerán todas las grandes ciudades del mundo: Nueva York, París, Londres, Buenos Aires y hasta nuestro querido Distrito Federal en México. Nada se salvará de la hecatombe. Los que no crean, pues que no crean. Hechos son hechos y ante los hechos tendrán que rendirse. Así pues que Hercólogo se acerca y hasta a la vista de todos los observatorios del mundo ya existen mapas estelares donde se muestra la órbita de Hercólogo. Pertenece a un sistema solar llamado Tilo y es obvio que tendrá que pasar muy cerca de nosotros. Tal mundo es demasiado gigantesco y tiene que producir en nuestra Tierra terribles convulsiones. Así pues, Hercólogo traerá el duelo del fuego y del agua dentro de nuestro mundo. Y todo lo que actualmente existe dejará de existir dentro de poco tiempo. Que las gentes no crean, que se ríen, ¿qué importa a la ciencia? Y que a nosotros, escrito está, que el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Esta es una terrible afirmación. Así pues, en nombre de la verdad, tengo que decirles a ustedes que Hercólogo está cerca. ¿Nos podría usted decir, doctor Samael Aumbeor, en base a sus planteamientos pues verdaderamente interesantes, en qué consistirá la catástrofe mundial del año de 1999? Bien, vale la pena contestar esta cuestión. Indubitablemente, dice Miguel Nostradamus, famoso astrólogo, que cuando Hercólogo se acerque, se verá en el cielo como 2 soles, y esto alarmará a las multitudes. Con el acercamiento de Hercólogo, la gente se pondrá excesivamente nerviosa. Obviamente las ondas electromagnéticas de tal mundo son poderosas. Cuando esto sea, ya la Tercera Guerra Mundial habrá pasado. Entonces, nuestro planeta por esos tiempos estará muy cargado de radioactividad. Dice Miguel de Nostradamus que con la llegada de Hercólogo, todo lo que actualmente existe dejará de existir. También afirma claramente que los astrónomos de aquella época, incapaces de entender la honda significación que encierra este movimiento estelar, harán planes a lo lindo para el futuro. Tendrán bellos sofismas de distracción, que entonces las gentes, confundidas por los sabios terrícolas, no tendrán ni la más remota oportunidad de defenderse. Ahora bien, cada vez que Hercólogo ha llegado a la Tierra, se ha producido una catástrofe. Llegó al final de la raza lemúrica, y entonces los fuegos de aquel continente entraron en erupción. Y ya sabéis que la Lemuria se hundió a través de 10.000 años de terremotos. Llegó al final de la época Atlántida, y ya sabemos que los habitantes de la Atlántida perecieron devorados por las aguas, según lo dice el diluvio universal, según lo mencionan los historiadores religiosos de todas las edades y de todas las épocas.
Y viene ahora precisamente al final de nuestra raza aria, para poner punto final a esta civilización degenerada y decadente. La humanidad ya está lo suficientemente madura como para recibir el castigo final. Esa es la cruda realidad hallada en las tremendas profecías de Nostradamus, tal como están escritas en su famoso libro titulado Las Centurias. Y aquellos que nos escuchen tengan la bondad de estudiarse esa obra y verán confirmadas mis afirmaciones. Así pues que la base fundamental de la gran catástrofe estará en la llegada de Hercolus. Los astrónomos lo tienen a la vista de sus telescopios en estos momentos, y en todos los observatorios del mundo ya está pintada la catástrofe, está dibujada en los distintos mapas cósmicos. Si actualmente no se le está haciendo mucha publicidad a esta cuestión, es para evitar la psicosis colectiva. Bueno, en base a estas interesantes pláticas y respuestas del científico y director mundial del Movimiento Gnóstico Internacional, tenemos que dar nuestros agradecimientos a Aida, a todo el personal técnico que intervino en la elaboración de este programa estelar. Aida, en el programa del lunes pasado dimos breves explicaciones sobre lo que es la gnosis, y quiero que en el día de hoy les des más explicaciones a todos nuestros televidentes. Sí, cómo no, Fernando. Gnosis es el conocimiento que se preocupa por los problemas del ser humano y se presenta ante la gran crisis emocional contemporánea por la cual está pasando la humanidad entera. Los estudios gnósticos traspasan todo nivel de conocimiento y toda rutina de la vida. Además, busca el equilibrio del hombre en todos los campos del saber humano para descubrir y aplicar debidamente las fórmulas científicas que proporcionan la vida al hombre, el conocimiento integral para conocerse a sí mismo, para dejar de ser una máquina humana. La gnosis, con su lenguaje y conocimiento dinámico, es algo desconcertante y a la vez agradable para el hombre contemporáneo. La actitud de la gnosis en el fondo es muy moderna. Las momias de Egipto. A petición del público y aprovechando la visita del Dr. Samael Aumbeor, lo presentamos nuevamente en este programa para que platiquemos sobre una gran variedad de temas. Claro que esta vez ya dejaremos un poco aparte el tema de la gran catástrofe final, ¿no es así, Aida? Claro, Fernando. Ahora hemos traído una serie de preguntas, nada menos que sobre el enigmático tema de las momias egipcias. Doctor Samael, se sabe que existen dos clases de momias, las momias vivas y las momias muertas. ¿En qué se diferencian estas? Ciertamente existen dos clases de momias, las vivas y las muertas. Junto a las muertas aparece siempre en los sarcófagos un vaso de alabastro contentivo de vísceras del difunto. Las momias muertas no tienen junto ningún vaso de alabastro. Indubitablemente, los egipcios conocieron una ciencia, los modernos ni remotamente sospechan. Ellos, con procedimientos exóticos, extraños, ponían su cuerpo físico en estado de catalepsia. Y esos cuerpos catalépticos colocados entre el sarcófago y escondidos en determinados lugares pudieron conservar sus funciones hasta nuestros días. Sus funciones obviamente se hallan en estado latente.
Las momias vivas son una maravilla de la ciencia antigua. Aunque ustedes no lo crean, actualmente en el mundo existen maestros escapados de sus sepulcros milenarios, viviendo entre la humanidad en pleno siglo XX. Esta clase de maestros inmortales se ríen francamente de nuestra tan cacareada civilización moderna. Díganos usted, doctor, el caso de Longsan Rampa es un caso de intercambio atómico entre una momia viva y su actual cuerpo. Ciertamente, así es. Martin Longsan Rampa murió. Su cuerpo físico fue momificado. Sin embargo, como bien lo dice el mismo autor, se metió entre el cuerpo de un inglés. Quiero decir que su alma o espíritu, como ustedes quieran llamarle, se metió entre el cuerpo físico de ese personaje. Posteriormente, mediante el intercambio atómico, Martin Longsan Rampa volvió otra vez a revestirse con su cuerpo físico tibetano, aunque ya en forma transformada, claro está. Es magnífico el relato que Martin Longsan Rampa hace. En todo caso, nosotros lo hemos tomado muy en serio. Y así es. Indubitablemente, las momias egipcias son algo similar, pero mucho más avanzado. Doctor, las excavaciones realizadas por los arqueólogos y egiptólogos de las pirámides de Egipto pueden poner en peligro la evolución, o más bien dicho, el desenvolvimiento de las momias. Los arqueólogos están cometiendo muchos delitos de profanación. Bien sabemos el caso de la momia de Tutankamón. Los 22 arqueólogos que se atrevieron a profanar esa sepultura murieron. Que sepan los modernos que los antiguos eran más sabios y que inútilmente intentarán burlarse de las amenazas hechas pues por los sabios de la antigüedad y escritas en los muros invictos de esas sepulturas sagradas. En todo caso, abrir tales sepulturas es un peligro verdaderamente. Empero, las momias vivas no serán encontradas tan fácilmente. Están debidamente protegidas por métodos secretos que nosotros jamás divulgaremos. Los arqueólogos modernos podrán encontrar momias muertas, pero las vivas están guardadas en algunos lugares para bien de la humanidad. ¿Sabía usted que los egipcios vivían a orillas del Nilo y se sabe perfectamente que el gran recorrido que hace por estas tierras, este río, no se encuentran yacimientos de oro alrededor? ¿Acaso es que la gran sabiduría y maestría que lograron los egipcios les permitió lograr la transmutación de los metales bajos en oro? Ciertamente los egipcios sabían transmutar los metales bajos en oro. También nuestros antepasados en México amasaron el oro. De los incas diremos otro tanto. Así que es verdad que en los antiguos tiempos existieron verdaderos alquimistas capaces de transmutar plomo en oro. Obviamente, el oro en sí mismo es un precioso metal, no solamente desde el punto de vista como valor económico, sino también a la luz de las verdades trascendentales del espíritu. Los alquimistas medievales conocían la ciencia de las transmutaciones metálicas. Paracelso, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio y muchos otros lograron transmutar el plomo en oro. Eso ya está demostrado. Doctor, si los egipcios tuvieron tal capacidad para transformar el plomo en oro, ¿qué podría hacer una mujer para lograr dicho poder? Indubitablemente, la mujer tiene los mismos derechos del hombre y llega a las mismas alturas.
Y yo conozco mujeres alquimistas que han logrado la transmutación del plomo en oro. Obviamente la mujer tiene que estudiar la ciencia hermética, el arte hermético. Los árabes llevaron la ciencia a Europa. En la Edad Media hubo furor por esa ciencia. Millares de hombres serios se dedicaron al estudio del alquimia. Recordemos a Abate Tritemo, el maestro de Paracelso y de Cornelio Agripa, gran alquimista. Así también hubieron otros de ellos muy famosos, como el señor Luis de Estizac y como el muy notable conde San Germán. Doctor, ¿cómo es posible que la ciencia moderna, siendo tan poderosa, realizando viajes a la luna, etcétera, no haya sido capaz de descubrir el secreto de la transmutación de los metales en oro? La ciencia moderna tiene maravillosos inventos, como son la televisión, la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se ha olvidado de la ciencia alquimista antigua, la ha subestimado y considero que ahí está el error. Bien vale la pena que los hombres de ciencia moderna vuelvan otra vez a la alquimia. Obviamente la ciencia de Hermes contiene sorpresas extraordinarias. Bien vale la pena no solamente transmutar el plomo en oro, sino también lograr el famoso elixir de larga vida. Actualmente hay quienes inventan sueros para alargar la vida, pero a pesar de todo, los hombres más famosos mueren rodeados de ilustres científicos. Doctor, finalmente díganos, ¿qué es la transmutación? Con el mayor gusto voy a responder a Aida algo sobre la transmutación. La transmutación es la ciencia maravillosa que nos permite cambiar una sustancia en otra. Por ejemplo, si transmutamos plomo en oro, ahí hay transmutación. Uno puede transmutar, por ejemplo, las fuerzas maravillosas del sexo en voluntad, en conciencia, en sabiduría, en amor, etc. Ya Sigmund Freud en el psicoanálisis se ocupa de la transmutación sexual. También es posible transmutar un metal en otro. Científicos actualmente lo hacen mediante la ciencia atómica, pero hacer oro actualmente resulta más caro que legítimo. Sin embargo, los alquimistas medievales, mediante conocimientos secretos que se han perdido hasta nuestros días, conseguían transmutar plomo en oro. La alquimia. Hace más de 700 años existió un hombre muy peculiar, Raimundo Lurio, nada menos el creador de una máquina pensante que fue hecha bajo los principios de la teoría cabalística de los gnósticos y que de hecho no se diferenciaba casi nada de una moderna computadora. ¿Es cierto, doctor, que Raimundo Lurio, a pesar de que han pasado 700 años, aún sigue viviendo? Y si es así, ¿cómo lo ha logrado? Bueno, Raimundo Lurio conoció la ciencia de las transmutaciones metálicas. Transmutaba plomo en oro. Tuvo también en su poder el elixir de larga vida. Desafortunadamente, Raimundo Lurio murió antes de poder hacer uso de tal elixir. En cambio, Nicolás Flamel, que fue contemporáneo, sí logró en verdad el elixir de larga vida. Su esposa Perinay también lo logró. De manera que esta pareja aún vive todavía en el Indostán y gozan de perfecta salud, como lo declarara hace poco un derviche en Turquía, un derviche inmortal. Hay pues hombres inmortales. Nicolás Flamel fue uno de ellos. Raimundo Lurio, aunque tuvo el secreto, no lo logró.
porque murió antes de poder hacer uso de sus secretos. Nosotros los gnósticos conservamos esos secretos y es obvio que los enseñamos a aquellos que demuestran amor verdadero por la sabiduría. Sin embargo, tales aspirantes deben ser sometidos a rigurosos estudios y a terribles pruebas. Nada se nos da de regalar. Nosotros no cobramos dinero, pero sí exigimos del candidato una conducta recta. Así que quienes quieran lograr de verdad la inmortalidad, pueden lograrla. Pero esto requiere grandes estudios y terribles disciplinas esotéricas. Se sabe perfectamente que los alquimistas lograban adquirir delicias de la larga vida. El conde de San Germán es uno de los máximos exponentes de la sabiduría alquimista. Se rumora que él también logró el codiciado elixir y que por tal motivo le ha permitido vivir hasta estos tiempos, y que para evitar problemas con el escepticismo y fanatismo de su época y de esta época contemporánea ha tomado personalidad como las de William Shakespeare y otros más para manifestarse hasta la consumación de los siglos. ¿Esto es cierto? ¿Qué nos dice al respecto? Giovanni Papini da testimonio precisamente sobre el conde de San Germán. Se encontró con él en un barco que viajaba hacia la India. Le abordó. No tuvo inconveniente alguna el conde en enseñar al citado escritor sus credenciales. En un puerto de la India tomó tierra y un grupo de ancianos tibetanos le recibió. Se lo llevaron para el Tíbet. Esto sucedió por allá en el año 1939. Obviamente el conde, antes de la Segunda Guerra Mundial, visitó a los principales hombres de Estado en Europa. Les aconsejó, les insinuó la idea de desistir de la guerra. Vive todavía el conde a pesar de los innumerables siglos. Otro de los excéntricos alquimistas de la antigüedad y que se supone lograron la eternidad al haber encontrado la piedra filosofal fue Nicolás Flamel. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Bueno, Nicolás Flamel, gran sabio alquimista, grabó en los muros invictos del templo de Nuestra Señora de París símbolos magníficos, alegorizando las distintas etapas de la alquimia. Él enriquecía a Europa con sus fundaciones y sin embargo se conservaba pobre. Nicolás Flamel ha sido pues un hombre enigmático. Como ya dije, vive en la India actualmente junto con su esposa Perinay. Posee el elixir de larga vida y la piedra filosofal. A muchos podrá parecerles exagerado lo que estamos diciendo. Obviamente esta clase de declaraciones están fuera del ambiente en que nos encontramos. Pero la verdad es la verdad y hay que decirla cueste lo que cueste. Doctor, también se dice que los derviches danzantes de Turquía fueron otros grandes alquimistas. Díganos cómo trabajan ellos y cuál es la finalidad de trabajar en la alquimia. Hay 30 derviches danzantes inmortales en Turquía. Se reúnen cada 20 años en ese país. Ellos, mediante la ciencia de la alquimia, consiguieron inmortalizarse. Todo alquimista es un mutante. El cuerpo del alquimista tiene que pasar por 3 etapas definidas. Primera, reincrudación. Segunda, revitalización.
Y tercera, mutación. Así que cualquier alquimista auténtico es un mutante. Nosotros los alquimistas conocemos la ciencia de la vida y la manejamos. La ciencia oficial no conoce la ciencia de la vida. Nosotros sí la conocemos y podemos inmortalizarla. Sociología. Todos los mexicanos somos grandes amantes de las corridas de toros, ni que digamos del amor que sienten por este arte de los toros los potosinos. Lastimosamente nadie ha conocido cuál es el verdadero origen de las grandes faenas por los toros. Es bueno que de una vez por todas quede aclarado que el arte taurino no es algo mecánico, sino algo trascendental. Doctor Samael Aumbeor, ¿qué luz nos puede dar usted sobre este tema? En nombre de la verdad tenemos que afirmar que tal arte es antiquísimo. Ya en el templo de Neptuno de la sumergida Atlántida se realizaba el toreo. Entonces resplandecían en el ruedo los 12 signos zodiacales. Las multitudes todas contemplaban el regio arte. Allí hay un simbolismo extraordinario. Los aprendices son en realidad los picadores. Los compañeros están representados por los banderilleros. Y el maestro que ha logrado eliminar de su naturaleza psicológica todos los defectos psicológicos, es decir, el ego animal, está perfectamente simbolizado por el torero. Así que ese arte es maravilloso. Antes de entrar en el ruedo, el torero con su traje de luces maravillosas se hinca humildemente ante su virgencita. No está de más recordar que los antiguos toreros del dios Neptuno rendían siempre culto a su madre divina. Así pues se conserva por tradición tal procedimiento y eso hace del toreo una obra maravillosa. Qué extraordinario y qué maravilloso es el significado que nos acaba de dar del arte taurino, doctor. Nos gustaría que nos siguiera platicando sobre esto. El esoterismo taurino es portentoso. Los grandes sabios de los tiempos idos escribieron preciosas obras sobre el esoterismo taurino. Indubitablemente el toro alegoriza al ego animal, es decir, al yo de la psicología experimental que todos llevamos dentro y que es un manojo de deseos, pasiones, odios, etcétera, etcétera, etcétera. Las vestiduras del torero son también altamente simbólicas. La espada, por ejemplo, representa a la voluntad que necesitamos para dominarnos a sí mismos, para controlar nuestras pasiones animales. La capa debe representar en forma enfática la sapiencia, la sabiduría. Y en general, todo lo que existe pues en el arte taurino resulta profundamente alegórico. El esoterismo taurino nos lleva a la sapiencia. Le agradecemos mucho, doctor Samael Aumbeor, sus contestaciones han sido formidables.
muy interesantes para el público potosino. Esperamos contar siempre con su atención. Se despide de ustedes Aida Berliavsky. Bueno, y también antes de despedirme en esta noche, les hacemos la invitación especial a todos los televidentes para que asistan a nuestras conferencias sobre toda esta serie de conocimientos en Mariano Otero 626. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.